Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanas, sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gran privilegio para mí esta tarde estar acá. Vamos a compartir, hermanos, ahí en el Evangelio de Marcos 8:34 al 38. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34 al 38. Amén, hermanos. Evangelio de Marcos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Leámoslo todo junto otra vez el 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos de amor y misericordia este momento, Señor, mi vida, que no sea yo hablando, porque como hombre, Señor, no tengo nada que decir. Que sea tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, enseñándonos, ministrándonos, llevándonos, Señor, al entendimiento de lo que significa, Señor, ser un hijo tuyo. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué significa ser uno que ha nacido de nuevo, Señor? En el nombre de Jesús, háblanos, ministranos. Toca, Espíritu Santo, cada vida de los que estamos acá, amado Dios. Ministranos con tu poder. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y damos gracias. Amén y amén. Hermanos, el tema para esta tarde es: ¿qué significa la cruz? ¿Cuántos hermanos entendemos qué significa la cruz de Cristo? Si yo comenzara a preguntarle a cada uno de los que estamos aquí, ¿qué idea tiene acerca de la cruz? Tiene un significado, hermano. Y debería tenerlo para nosotros, porque la palabra de Dios enseña el significado de la cruz. Pero también, aparte de saber qué significa, la cruz demanda de nosotros como hijos de Dios, demanda algo, hermano. Y es importante, hermano, entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, lamentablemente, en todo sentido se ha ido perdiendo la esencia del mensaje. No que el mensaje se haya perdido, sino que los que predicamos o las iglesias vamos diluyendo el mensaje. ¿Usted sabe qué es diluirlo? ¿A cuándo le gusta tomar el café? Café listo. Lo echan en el agua y ¿qué pasa? Se diluye. Y si es mucha agua, es café ralo. Y si es poca agua, es café puro. Así va pasando con el mensaje del Señor, se va diluyendo, y el estándar de qué significa ser cristiano o ser hijo de Dios se ha ido también disminuyendo y bajando. Porque ahora ser cristiano, hermano, se limita ¿a qué? A venir a la iglesia. Y eso se me queda tiempo. Venimos, pero ni siquiera entendemos qué venimos a hacer. Muchos, no todos, hermano. Pero estoy hablando no de la iglesia Tabernamatepec, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Ese es el gran problema que estamos viviendo hoy en día. Y el problema es, hermano, que muchos creemos que vamos a ir al cielo, pero lamentablemente no vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque a través de la palabra va a confrontar nuestras vidas, vamos a entender y hacernos un examen de conciencia cómo estamos viviendo delante del Señor, si verdaderamente somos hijos de Dios, o simplemente alguien nos engañó y nos dijo: con esta oración que usted hizo, usted ya es salvo, usted está listo para ir al cielo. Y el problema es que cuando nos muramos no vamos a aparecer en el cielo, hermano. Porque la cruz tiene un significado. Por los tiempos, hermano, y por las generaciones, y a través, hermano, de la historia, en el caso de los romanos, que fue en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, los romanos, hermano, para ellos la cruz lo que significaba era un instrumento de muerte,
de dolor. ¿Y para quién lo usaban ellos? Lo usaban para los esclavos y los peores criminales de ese tiempo. En la cruz, hermano, se discute de que la cruz era una X, que la cruz era un solo palo, que la cruz era una T. No importa, la Biblia dice que Jesús murió clavado en un madero hace más de 2000 años por usted y por mí, y que ahí Él derramó su sangre preciosa, que fue llevado a ese lugar. ¿Por qué? Porque los romanos usaban la cruz y para ellos era un instrumento de muerte, de dolor, donde los clavaban muy temprano en la mañana y como se encontraban en la jurisdicción de Israel, tenían que bajarlos antes de que llegara el día de reposo para los judíos. Pero ese hombre pasaba ahí, hermano, toda la mañana y parte de la tarde clavado, alrededor de 6, 7, 8 horas. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue clavado literalmente en la cruz. Y al estar guindado ahí, después de la golpiza que le dieron, hermano, Él estaba con sus pulmones ahogándose. Y cuando estas personas, estos criminales, no habían muerto, antes de bajarlo, lo que hacían los romanos era con un garrote grande, le quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que Él dejara de estar resistiéndose, al estar parado, al quebrarle sus dos piernas, Él iba a morir de asfixia inmediatamente. Para los romanos, ¿qué significaba la cruz? Un instrumento de tortura, de muerte, de dolor, de aflicción. Era una de las peores muertes que alguien pudiera tener, hermano. Si a usted le dieran a elegir cómo quiere morir, ¿cómo quisiera morir usted, hermano? Ahogado, quemado. Morir de amor, de un solo, dice la hermana. O morir a pausas de amor. Hay quienes dicen, me muero de amor, dice. Deberíamos de morirnos de amor, pero por nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nos morimos por personas que no valen la pena, hermano. Pero los romanos usaban, quiero que usted pueda ir entendiendo, hermano, los romanos usaban la cruz como un instrumento, ese madero, como un instrumento ¿de qué? De tortura. Porque era una tortura, hermano, realmente, literalmente, que dejaran a alguien todo el día clavado ahí, todo el día, a la luz del sol, imagínense, quemándose, el estar clavado sin agua. Y los judíos, hermanos, estaban familiarizados con esto. ¿Por qué? Porque allá en Deuteronomio decía el Señor que a los idólatras, le voy a resumir, los idólatras tenían que morir, los príncipes. Un tiempo, hermano, que cuando Israel apostataba del Señor, Dios le dijo a Moisés, todos los idólatras, los que se han ido en pos de Baal, cuélgalos en un madero y déjalos todo el día ahí, que ahí mueran colgados, ahorcados o colgados. Y antes de llegar al día de reposo, tenían que descolgarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que maldito todo aquel que muriera en un madero. Por eso Cristo fue hecho maldición por nosotros, hermano. ¿Por qué fue hecho maldición? Él llevó las maldiciones para que nosotros fuéramos benditos en Él. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en las bendiciones. El justo por los injustos. ¿Quién merecía estar en esa cruz, hermano? Nosotros. Ah, no, pero nosotros no creemos, hermano, que debemos de estar en la cruz. Nosotros creemos que nos deben de tener en un pedestal. ¿Amén o no amén? Nosotros creemos que se nos debe rendir honores. Nosotros no creemos, hermano, como dijo un hermano, el tapón del océano. Ay, si yo me voy de la iglesia, esa iglesia se acaba. Si yo me quito del tapón del océano se vacía. Muchas veces no creemos eso, hermano, realmente, cuando no somos nada. Es por la gracia y la misericordia del Señor que estamos aquí. Y en caso, hermano, para los romanos, como les vuelvo a repetir, era un instrumento de muerte, un instrumento de muerte. Pero para los judíos la cruz era tropezadero. Para los gentiles dice que era locura. Vaya ahí, por favor, a 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Oiga, como dice, para los judíos la cruz que era tropezadero. Para ellos era un obstáculo, hermano. Dice, ¿lo tiene, hermanos? Del 18, léalo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que dice, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la palabra, por la locura ¿de qué dice? De la predicación. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente, ¿qué era? Dice, tropezadero. Para los gentiles,
locura. Para los romanos, ¿qué era la cruz? Un instrumento de tortura. Para los judíos, ¿qué era la cruz? Tropezadero. Para los gentiles, locura. Cuando usted sale a predicar a Cristo, los que hemos compartido la palabra de Dios, ¿qué le dice la gente a usted? Que tú y yo estamos locos. ¿Cuántos han ido orando en el carro alguna vez hablando solos, hermano? Y la gente lo mira y dice, está chollado hablando solo. Usted no está chollado, hermano, porque sabe que va hablando con el invisible, con el Dios Todopoderoso que le escucha. Y sabe que responde sus oraciones. Sabe que Él tiene cuidado de nosotros. Para los gentiles, para los judíos, ¿por qué era tropezadero? Porque ellos no creyeron en Jesucristo, hermano. Ellos rechazaron el Mesías. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Para ellos era tropiezo, hermano, Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo les vino a botar todo el negocito que ellos tenían, hermano. Porque tenían un negocio lucrativo realmente, hermano. Pero para los gentiles, ¿qué era la cruz? Era locura. Para los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, los griegos, para ellos era una locura grande. Que cómo era que ese hombre que estaba muriendo ahí iba a venir a salvar, si estaba muriendo, si estaba vencido en la cruz, según ellos. Entonces para ellos representaba una locura, hermano. Cuando usted le dice a la gente que Cristo lo puede salvar, para ellos es una locura. ¿Cómo me va a salvar Cristo? Nunca lo he visto. No sé quién es. Eso es lo que representa, hermano, la cruz. Para muchos. Pero para nosotros, dice el 18, ¿qué representa? Esto es a nosotros, ¿qué es la cruz? Es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio de Cristo es el poder de Dios que cambia, que transforma, que liberta al cautivo, que da vida, que restaura. Por ese evangelio, esa cruz, hermano, nosotros estamos aquí, por el mensaje de la cruz. Es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. ¿Qué representa la cruz para nosotros? Hermano Oscar, ¿qué representa la cruz para usted? Si usted me puede decir en sus palabras, un poquito. Salvación. Ahí fue donde Cristo clavó, ¿qué dice? Todos nuestros pecados, toda maldición, ahí en la cruz del Calvario. Ahí, hermano, eso representa el poder de Dios, lo que Dios hizo por nosotros hace más de 2000 años. En primer lugar, hermano, ¿qué exige la cruz de nosotros? Si entendemos que para los romanos era instrumento de muerte, para los judíos era tropezadero, para los gentiles era locura, para nosotros la cruz es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cuántos han visto, hermano, la película de Regreso a la Cruz? Cuando un evangelista le dice al pastor, ¿y tú crees en Dios? Claro, le dice, soy pastor, no te pregunto eso, le dice. ¿Tú crees en Dios verdaderamente? La cruz demanda, la cruz está manchada de sangre por usted y por mí, hermano. La cruz demanda. Por eso le preguntaba, usted y yo, hermano, ¿entendemos qué significa lo que pasó hace 2000 años en la cruz? Verdaderamente usted entiende, hermano, lo que pasó en la cruz. Como decía mi hermano, fue horrenda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió ahí, hermano, latigado, hecho pedazos. Su cuerpo, dice, fue molido completamente, su carne. Él derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y esa sangre sigue estando fresca como hace más de 2000 años, hermano. Esa sangre sigue perdonando, esa sangre sigue lavando, sigue limpiando pecados del hombre. Pero muchos hemos hecho, dice Pablo, vana la cruz de Cristo. ¿Por qué la hemos hecho vana? Por nuestra manera de vivir. No vivimos, hermano, como profesamos decir que somos. No nos importa, hermano, decir cualquier cosa. No nos importa hablar malo o denigrar a los hermanos. No nos importa, hermano, donde vivimos dar un mal testimonio. Cuán importante es el buen testimonio de un creyente, hermano. Porque el buen testimonio es la carta de presentación que usted es un hijo de Dios. ¿A cuántos alguna vez, hermano, le han tirado la basura cerca ahí de su casa? Que es una de las cosas comunes que pasa con los vecinos. Y usted como creyente sale, hermano, raca, y la vuelve a poner al vecino ahí, para que aprenda, dice. Sale para la iglesia todo trompudo. Hermano, y le estoy hablando de pequeñas cosas que nosotros, que nos llamamos cristianos, hacemos. Somos soberbios, altivos, orgullosos. Nadie nos puede decir nada porque rapidito y ¿qué me va a decir a mí? Hermano, la cruz demanda muchas cosas de nosotros.
Muchas veces hay iglesias que solo señalan que la mujer se pone pantalones, que se pinta y comienzan a señalar cosas exteriores, hermano, que sí, deberíamos nosotros también, hay una reputación, cómo nos vestimos. Pero no hablan de la soberbia, del orgullo, hablan del borracho, del adúltero, pero no hablan de que somos soberbios, orgullosos. Y eso se nota, hermano, en nuestro rostro. ¿Quiere saber si alguien es orgulloso? Mírenlo cómo mira y cómo camina. Y si tiene llave de carro, hasta la lleva aquí, miren. Se nos olvida, hermano, que Cristo pagó por nosotros, que no valíamos nada, que éramos esclavos, que el diablo nos tenía, hermano, en el lodo cenagoso, que le pertenecíamos a él y que íbamos a ir a una condenación eterna. Pero Cristo vino y pagó por cada uno de nosotros en esa cruz. La cruz debe representar el poder de Dios. La cruz debe representar mucho para nosotros, hermanos, los creyentes. Y nosotros, hermanos, la cruz demanda de nosotros, en primer lugar, ¿qué demanda la cruz de nosotros? En primer lugar, hermano, la cruz demanda, ¿qué exige? Que sigamos a Cristo. Vaya por favor otra vez ahí donde leímos, Marcos 8. Marcos capítulo 8. ¿Qué exige la cruz? ¿Qué pide la cruz? 8:34. Oiga lo que dice aquí. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese. ¿Qué dice? Niéguese. ¿Qué es negarse, hermano? ¿Qué es negarse a uno mismo? Si alguien quiere seguirme, dijo el Señor, tiene que negarse. Si alguien quiere ser hijo mío, quiere ser un discípulo mío, tiene que negarse. ¿A qué tiene que negarse? Al orgullo. ¿Tiene que negarse a qué? A muchas cosas, hermano, que nos tienen, a las pasiones que nos tienen prendidos aquí y que no nos dejan servir a Cristo, que no nos dejan rendirnos a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto no es para todos, hermano. El hermano Toby decía que en cada descanse nuestro pastor, que los reportes de evangelismo que la iglesia daba era que ya habíamos ganado alrededor de 4 o 8 veces al todo Salvador para Cristo. Gente que llega a 34 almas, pastor, 35 almas, pastor. Y aquí escucho los reportes también, hermano, se escucha 25, 30, 40. ¿Será, hermano, que esa gente que usted le dijo quiere aceptar a Cristo? ¿Será que son salvos verdaderamente, hermano? ¿Será que verdaderamente, hermano, la palabra de Dios dice que exige que nosotros sigamos a Cristo? La pregunta ¿es un seguidor de Cristo usted, hermano? Si usted se autoanaliza ahorita, ¿usted sigue a Cristo, hermano? No le estoy hablando que viene a la iglesia todos los días. No le estoy hablando que sirve en un ministerio, porque eso lo puede hacer cualquiera. No le estoy hablando que predica aquí, eso lo puede hacer cualquiera. Aquí nos subimos cualquiera a predicar, hermano. Usted toca el piano, lo puede hacer cualquiera. Bueno, tiene que ensayar primero, pero usted es un seguidor de Cristo, hermano. La pregunta es, ¿usted es un seguidor de Cristo verdaderamente? ¿Usted sigue a Cristo? Porque seguir a Cristo, mire qué dice aquí, si alguno quiere venir, quiere seguirme, niéguese. Y aquí es el gran problema, hermano, para seguir a Cristo, para nosotros los seres humanos. Es que mi negocio, es que mi marido, ay, es que mis hijos, ay, es que esto. Y comenzamos a poner, queremos ser salvos, queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermano? Unos 4 nada más, y los demás, ¿qué? Para el chingolero quieren ir. Todos, si usted le pregunta, hermano, a los que están allá en las cárceles, a todo mundo, ¿quieren ir al cielo? Todo mundo queremos ir al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo, ¿cómo es, hermano? Según lo que se describe en la Biblia, un lugar de paz, de gozo, donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni guerra, nada de esas cosas, hermano. Claro, todos queremos ir al cielo, pero hermanos, no queremos negarnos a nosotros mismos. Pregunto, ¿es seguidor de Cristo usted, hermano? ¿Se conforma porque viene los domingos? Como dice la hermana Rubí, a mí me dice cada 8 días viene usted, me dice. Ahí viene el hermano cada 8, dice. Yo le digo lo mismo a ella, hermana cada 8. Pregunto, hermano, ¿somos seguidores de Cristo nosotros? Para ser seguidor de Cristo, en primer lugar, San Juan 3:3 dice, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Para ser un seguidor de Cristo, usted tiene que haber nacido de nuevo.
tuvo que haber sido transformado por el poder de Dios. Vaya por favor ahí a San Juan 10:27. San Juan 10:27. Alguien que quiere ser un seguidor de Cristo. San Juan 10:27. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice, hermano. No vaya a decir, hermano Walter vino bravo a predicar. ¿Qué dice San Juan 10:27? Si usted quiere ser un seguidor de Cristo, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y yo las conozco. ¿Y qué más dicen? Y me siguen. Oiga, tres cosas. Mis ovejas, las que son de mi rebaño, aquellos que quieren venir en pos de mí, se han negado y ahora escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. En aquel día, hermano, cuando el Señor llame a la humanidad, muchos dicen, aquel día me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre servimos, hicimos esto, lo otro. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aquí lo importante, hermano, es no cuánto usted supo de la iglesia, es si Cristo lo conoce a usted o me conoce a mí. Oiga, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. ¿Es seguidor de Cristo usted, hermano? ¿Escucha cuando Dios le está hablando? ¿O se hace el de los panes como un buen salvadoreño? Dios tiene años y meses de venirle hablando y diciéndole lo que usted tiene que hacer, pero usted se ha venido haciendo, como decimos, del ojo pacho. Otros ni siquiera entendemos ni sabemos lo que Dios nos ha hablado porque no escuchamos la voz de Dios. Si realmente queremos seguir a Cristo, debemos de nosotros escuchar la voz de Dios. Si usted escucha la voz de Dios, usted puede decir, yo soy seguidor de Cristo y le obedezco. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Vaya por favor ahí a Lucas 5, 10, 25, Lucas 5, capítulo 5, del 27 y 28. Lucas 5. Para ser seguidor de Cristo, mire lo que dice aquí los seguidores de Cristo, ¿qué hacían? Después de estas cosas salió y vio a un publicano. Ahí está en el 5, hermano, Lucas 27, 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, ¿qué dice? Y dejándolo todo, ¿qué dice? ¿Y qué? ¿Sabe usted quién era un publicano? Ese publicano tenía un negociazo, hermano, pero negociazo. Eran miles de dólares mensuales los que este hombre se echaba. ¿Por qué? Porque Roma le cobraba el impuesto a él y él le cobraba a Israel. Por eso es que la gente no quería a los publicanos, porque ellos eran los cobradores de impuestos. Este hombre, Leví, hermano, era rico. ¿Pero qué dice que hizo? Jesús lo llamó, escuchó la voz del Señor. Aquí viene el poder de Dios, hermano. Toca el corazón de Leví. ¿Y qué hace? Se levanta y dejándolo todo, le siguió. ¿Será que usted ha dejado todo por Cristo, hermano? Si somos seguidores de Cristo, de verdad, deberíamos de haber dejado todo por Cristo. Ay, qué difícil, hermano. Sí, hay un precio que pagar si es seguidor de Cristo. Vaya por favor ahí siempre en Lucas del 10:11. Aquí está hablando de la historia de Pedro, de los tres hermanos, miren. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejando lo que dice, todo, le siguieron. Aquí vemos otro hombre, hermano, no era rico como Leví, era un pescador, pobre, pero ¿qué dice? Que lo dejó todo, ¿por seguir a quién? Por seguir a Cristo. Ya sea mucho o poco que tengamos, la cruz demanda que debemos de dejarlo. ¿Por seguir a quién? Por seguir a Cristo. Yo me recuerdo allá donde íbamos a predicar a Jicarón, todos los sábados íbamos a invitar a mi mamá, a la hermana Alicia, a una hermana que tenía una tienda. Y no estoy hablando de los que tienen tienda, hermano. El dicho dice que el que tiene tienda, que la tienda, sino que la venda.
Esta mujer, hermano, no quería ir a las reuniones a oír la palabra porque no quería cerrar la tienda. Una hora, le decían, una hora cierre la tienda y va a ver cómo Dios va a bendecir su vida, cómo Dios va a traer bendición a su vida. Pero ella no decía, si una hora la cierro, ¿cuánto voy a perder? Pero ¿cuánto iba a ganar, hermano, al seguir a Cristo? Hasta que un día Dios la toca, hermano, y dijo, bueno, dijo, si la tienda ahí va a quedar y yo me voy a morir. Y comenzó a ir a la reunión y comprobó, hermano, que era mejor seguir a Cristo. Pues todos los sábados ahí estaba escuchando la palabra, hermano. ¿Qué dice aquí? Que Pedro, dejándolo todo, dice, ¿qué hizo? Siguió a Cristo. Para ser seguidores de Cristo, hermano, no es el hecho solo de estar aquí en la iglesia. Debemos de evaluar si hemos nacido de nuevo. Debemos de evaluar si oímos su voz. Debemos de evaluar si estamos dejando todo por Cristo. Segundo lugar, el tiempo se me va terminando. Debemos de servirle. Todos somos llamados a servirle al Señor si somos seguidores de Cristo. Vaya a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, ¿qué dice? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús vino para servir, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a servirle al Señor? A servirle a nuestros hermanos. Dice que Jesús vino para servir. Eso significa que Él nos da ejemplo a nosotros de que nosotros debemos de servir a Cristo. ¿Y cómo debemos de servirle? No bajo nuestros términos, sino bajo los términos de Él. Hubo un hombre que le dijo a Jesús, Señor, permíteme seguirte. Ah, excelente, le dijo el Señor. Ven y ve. Las zorras, le dijo, tienen guarida, las aves nido. El Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. ¿Me quiere seguir en esos términos?, le dijo. Ahí viene el problema, hermano. ¿Cómo queremos seguir a Cristo? ¿Cómo queremos servirle? ¿Bajo nuestros términos o bajo los términos de Cristo, hermano? Porque ese es el problema en la iglesia muchas veces. Habemos malos servidores que queremos servirle a Cristo según nosotros, como a nosotros nos parece. Queremos seguir a Cristo cuando me queda chance. Queremos servirle cuando podemos o como queremos. No, hermano. Dios demanda de nosotros, la cruz demanda que nosotros le sirvamos de acuerdo a su voluntad, en obediencia, en santidad, en humildad, en sencillez de corazón. Porque esta gente, hermano, de la iglesia primitiva, le llamaron cristianos a los seguidores de ¿quién? De Cristo, allá en Antioquía. Le comenzaron a llamar cristianos porque seguían ¿a quién? A Cristo, porque seguían las pisadas de Cristo y estaban dispuestos a morir ¿por quién? Por Cristo. ¿Ha pensado eso usted, hermano, alguna vez? En este país no se ha dado. Pero ¿qué tal, hermano? Un día cambia el gobierno y comienzan a decir, vaya, los cristianos les vamos a comenzar a meter a la cárcel. Y los que comienzan a congregarse en una iglesia los vamos a meter presos. ¿Cuántos estaríamos aquí, hermano? Y diríamos que somos seguidores de Cristo. Allá en China, hermano, hasta todavía este tiempo, meten presos a los cristianos. Y dicen de que los que agarran se están 3, 5 años presos. ¿Por causa de quién? De Cristo. Ser un verdadero seguidor de Cristo, hermano, no solo es, quiero dejarle en su corazón, hermano, y no estoy acusándolo a usted y decir, usted no es cristiano, no. Pero quiero que entienda que Jesús dijo que el que quiere venir de en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un precio que pagar. El precio de la salvación ya lo pagó Él en la cruz. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Pero sí, hermano, hay evidencias de alguien que es servidor de Cristo, que es seguidor de Cristo. Vaya por favor ahí a Romanos 12:1. Debemos de seguirle, debemos de servirle. Romanos 12:1. Por eso le decía que debemos de servirle a Cristo de acuerdo a sus términos, no a los nuestros. Si le servimos como nosotros queremos, eso no sirve, hermano. Dios no recibe ningún servicio así. Con toda autoridad se lo digo. Miren lo que dice aquí de la palabra. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos de servirle a Dios? Debemos de presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Usted sabe, hermano, que cuando los sacerdotes hacían el sacrificio, lo hacían sobre un altar. Y ese altar, al degollar y al partir la carne muchas veces para ensangrentada se caía. ¿Sabe qué hacían los sacerdotes? La tomaban con garfios
y la anclaban al altar para que esa carne no se cayera de ahí. Ese era el sacrificio. Tenía que morir el cordero, tenía que ser despedazado, y al estar ahí para que no se cayera del altar, tenían que agarrarlo con unos ganchos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes deben de presentarse como ese cordero, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Significa que a Dios debemos de servirle conforme a su santa y divina voluntad. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdad. ¿A quién le servimos, hermano? Pero ¿qué hay que hacer primero para servirle al Dios vivo? Hay que convertirse. Y mucha gente en la iglesia, hermano, le sirve a Dios no convertida, y por eso sirve como le da la gana. Por eso, en vez de sumar en la obra, restamos, porque no nos hemos convertido al Señor todavía. No somos verdaderos seguidores de Cristo, porque le servimos y le seguimos como nos da la gana. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Cristo venga, el Señor va a decir a muchos de nosotros: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque nunca me seguiste, porque nunca me serviste de acuerdo a mis términos, porque no quisiste convertirte, porque no te diste cuenta que el que te está llamando es el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Porque estamos llenos de ídolos. ¿Cuánta gente cuando juega, hermano, el Real o el Barça, no van a las iglesias? Y mucha gente servidora. Tienen ídolos, están muertos. Porque una de las cosas que más aborrece Dios, hermano, es que usted y yo lo cambiemos por un ídolo. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Pero alguien que ama a Dios, hermano, el primer lugar se lo da ¿a quién? A Dios. Por eso es que el pueblo de Israel tuvo muchos problemas con el Señor, porque eran idólatras, porque eran apóstatas. Y Pablo dice allá en 1 Corintios, el capítulo 10, todas estas cosas les aconteció al pueblo de Israel y quedaron como ejemplo para que nosotros no vivamos como ellos, para que no desobedezcamos como ellos, para que los juicios de Dios no nos caigan a nosotros también, hermano. Dios trataba con Israel como un solo hombre, como un pueblo. Ahora no, hermano, hoy trata con cada quien el Señor, individualmente. Si uno de la familia anda mal, hermano, a ese se va a sonar el Señor, al que ande mal de la familia. Si nos va a doler a los demás, o le va a doler a la familia vernos que el Señor nos está tronando. Pero Dios trata personalmente con cada quien, hermano. Este mensaje es para que entendamos, hermano, que la cruz de Cristo demanda de nosotros que seamos fieles, que le sirvamos, que le sigamos. Y en último lugar, hermano, para ir cerrando el mensaje, debemos de entender de que debemos de estar dispuestos al sacrificio. Usted sabe qué es sacrificio, hermano. Es ir más allá de nuestras propias fuerzas. Sacrificio, hermano, es estar dispuesto a dar lo último de nosotros por causa del Señor, por amor a Cristo. Estaba escuchando yo, hermano, que existe un animalito, se me ha olvidado el nombre, se parece a las nutrias. Él es completamente blanco su piel. Y los cazadores lo buscan mucho porque es muy bien pagada la piel de ese animal, parecida a la nutria. Pero ellos descubrieron, hermano, que este animal, la manera más fácil de cazarla es, ellos viven en cuevas en la tierra. Lo que hacen los cazadores es que le untan lodo a la cueva. ¿Por qué? Porque él prefiere morir antes de que manchar su pelaje. Y fácilmente, hermano, lo agarran, él se dobla en la cueva porque corren rápido. Pero cuando ven su cueva, su casa manchada de lodo y ellos saben de que van a manchar su pelaje, lo que hace es que se enrollan todo y están dispuestos a morir antes que manchar su pelaje. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermano, como ese animal, a no mancharnos para vivir para Cristo, para honrarle, para amarle? Estar dispuestos, hermano, a escuchar su voz y que Él nos llame. Me acuerdo cuando Dios nos llamó a predicar allá. Yo no quería, hermano, porque decía, juela, sacrificio, estar yendo hasta allá todos los sábados, el dinero, esto y el otro. Pero, hermano, los misioneros saben, esos misioneros que han andado sirviéndole al Señor con indígenas, muchos de ellos han dado su vida, hermano, han muerto ahí por amor a Cristo. Hubo un hombre que estuvo en una tribu más de 6 años ahí, hermano, para poder traducir la palabra de Dios al dialecto de ellos. Más de 5 años. ¿Usted cree que no fue un sacrificio tremendo de ese hombre? Dejar su casa, su familia, todas sus comodidades por servirle a Cristo.
¿Cuántos estamos dispuestos a dejar, hermano, nuestra comodidad, nuestra vana manera de vivir por Cristo? La gente de la iglesia primitiva estuvo dispuesta al sacrificio, hermano. Estuvo dispuesta a que la llevaran, donde dice Pablo, somos como espectáculo al mundo. ¿Por qué era un espectáculo al mundo el cristianismo en ese tiempo, hermano? Porque los cristianos eran llevados a la arena, donde los chacales, los leones despedazaban a los creyentes, donde los romanos sentaban en una silla de hierro completamente, hermano, encendida, y ahí los sentaban, hermano, a los cristianos, y ahí morían. Escuché la historia de un predicador, Juan Hus, que significa ganso. Este hombre, hermano, murió en la hoguera por predicar la palabra. Estuvo dispuesto a sacrificarse por Cristo, hermano. Y él dijo, ahorita matan a un ganso porque Hus significa ganso, pero en 100 años Dios levantará un cisne. Exactamente a los 100 años, hermano, Dios estaba levantando a Martín Lutero y estaba pegando las 99 tesis, hermano. La traducción del latín, del griego, del Nuevo Testamento al alemán, para que nosotros pudiéramos tener ahora, hermano, la palabra de Dios. Hubo gente que sacrificó todo por amor a la obra, a la causa de Cristo, porque entendió, hermano, que Cristo lo había dado todo por ellos. Y ellos estaban dispuestos a ser seguidores, estaban dispuestos a servirle a Cristo de acuerdo a los términos de Cristo, estaban dispuestos al sacrificio, hermano. Vaya por favor a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Este versículo yo creo que todos lo podemos, y alguna vez lo hemos dicho, pero lo hemos dicho, hermano, de diente a labio, ni siquiera entendemos qué significa esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Será que nosotros podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Y ahora la vida que llevo la dedico a Cristo. ¿O será verdaderamente, hermano, de que aquí solo venimos de apariencia nada más? Pero allá, en lo secreto, donde Dios lo sabe, somos otra cosa. Allá donde nadie según nosotros nos ve, somos otra cosa. Hubo un hombre, escuché el testimonio de un hombre, pastor, hermano, de que dicen de que se fue con la amante para Rusia, porque tenía dinero. Y dijo, aquí en Rusia nadie me va a ver. Y en el hotel donde estaba con la amante, exactamente a esa hora que él se estaba inscribiendo, van llegando unos hermanos de la iglesia de él. Y lo van viendo que estaba con la amante ahí, hermano. Es increíble, hermano. De Dios nadie se va a escapar. ¿Será que estamos dispuestos, hermanos, al sacrificio por Cristo? Juan 3:30. Esto lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Será que estamos muriendo cada día nuestro yo, hermano? ¿Será que nuestra altivez y nuestra soberbia la vamos dejando abajo para que Cristo sea glorificado en nosotros? Para que la gente pueda ver a Cristo, hermano. La causa de que las iglesias muchas veces estén solas, hermano, es porque vemos muchos malos creyentes, malos servidores, malos cristianos, porque no hemos entendido que la cruz va a demandar de nosotros en aquel día. Para los creyentes de ese tiempo, hermano, tomar la cruz, eso era sinónimo de nacer de nuevo. Servir a Cristo era sinónimo de un nuevo nacimiento. El que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Termino leyendo el versículo que comenzamos. Y ahí termino. Solo quiero que lo leamos nuevamente, hermano. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria. ¿Qué significa la cruz para nosotros, hermano? Para los romanos un instrumento de muerte, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. ¿Para usted qué significa la cruz? ¿Será que vamos a seguir viviendo como nos da la gana, hermano? ¿Será que usted cree que es hijo de Dios porque hizo una oración hace 15, 20 años?
y sigue viviendo como cualquier inconverso. Sigue tratando con palabras soeces a las personas. Sigue teniendo, hermano, en su corazón aquellas cosas que a Dios no le agradan. Es tiempo. Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados como ellos. Necesitamos examinar nuestras vidas, hermano. Necesitamos ver si entendemos lo que Cristo hizo hace más de 2000 años por nosotros en la cruz del Calvario. En aquel día vamos a llegar y vamos a decir, Señor, yo estuve en el Taber, 15, 20 años te serví. Yo tocaba, yo cantaba, yo predicaba, Señor. Iba a casas de oración. No te conozco, apartado de mí, sobre de maldad. Nunca entendiste ni reconociste lo que yo hice en la cruz por ti hace 2000 años. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el glorioso nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender que lo que tú hiciste hace 2000 años, Señor, en la cruz del Calvario, fue ese sacrificio perfecto, hecho y una vez y para siempre para aquellos que te buscan, que nacen de nuevo. Ser seguidor tuyo, Señor, no es simple y sencillamente venir a una iglesia. No es sencillamente sentarse los domingos a escuchar palabra, pero salir de aquí, Señor, como que si nada pasó. Ser seguidor tuyo, Señor, es poder entender y comprender que he nacido de nuevo y que ahora tengo un Señor, un amo, un dueño, el cual va a guiar mi vida a través de su palabra, el cual debo de entender que debo de obedecerle, que debo de servirle, que debo de estar dispuesto a sacrificar todo por ti, Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz, un instrumento de muerte, un instrumento en el cual nosotros podemos entender que fue donde Cristo pagó por nuestros pecados. Hay alguien en esta tarde, hermano, que quiera seguir a Cristo bajo sus términos, no los términos de la religión ni de ningún hombre, sino los términos de Cristo. Ser seguidor de Cristo en ese tiempo significaba dejarlo todo. Pedro lo dejó todo, Leví lo dejó todo, los discípulos lo dejaron todo por amor a Cristo. La iglesia primitiva estuvo dispuesta hasta sacrificar su vida por amor a Cristo. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros para el Señor? Para que aquel día, hermanos, no vayamos a llegar engañados y Cristo diga, no los conozco. ¿Hay alguien, hermano, que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien que levanta su mano y diga, yo no estoy seguro de mi salvación, porque he seguido a Cristo de acuerdo a mis términos y no los de Él? ¿Hay alguien, hermano, que le diga a Cristo, heme aquí, que levanta su mano? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, hermano, que reconoce que ha estado fuera de la voluntad de Dios, que reconoce que no ha servido ni ha seguido a Cristo como Él lo dice? ¿Hay alguien? Si no lo hay, te doy gracias, Señor. Tu palabra es clara y sencilla en entender, amado Dios, que nacer de nuevo no solo significa haber hecho una oración un día, Señor, y seguir viviendo como que si nada pasó. Nacer de nuevo, Señor, es estar dispuesto a oír tu voz, a obedecerte, a amarte, a servirte, a seguirte, Señor, hasta donde tú nos llames o nos lleves. A estar dispuesto a todo por ti, Señor. Porque tu palabra dice que el que ama su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierde por causa de tu nombre la hallará. Y todo aquel que quiera seguirte, Señor, debe de seguirte de acuerdo a tus términos, no a los nuestros. Te alabamos y te exaltamos por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te sigue llamando. Mientras hay vida, hay esperanza. Si nos volvemos a Él hoy en arrepentimiento genuino, Dios perdonará nuestros pecados y nos librará de la condenación eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.